Hay algo en la naturaleza humana que nos hace desafiar el peligro. Es como si creyéramos que somos inmunes al destino, que las advertencias son solo sugerencias y que la muerte solo le ocurre a otros. Pero la realidad es cruel, fría y a veces hambrienta. Hoy conoceremos dos historias de imprudencia letal, dos vidas apagadas por decisiones estúpidas que los llevaron directo al menú del destino. Bienvenidos a 1000 maneras de morir. Manera de morir. Número 663. Comida para tiburón. El sol abrasaba la arena dorada mientras las olas rompían suavemente en la orilla. Era el día perfecto para disfrutar del mar, y Marcos, un joven de 22 años con una confianza desbordante, no podía esperar para sumergirse en el agua. Desde niño siempre había sentido que el océano era suyo, una extensión de su libertad. Nadaba como un pez, deslizándose entre las olas con la seguridad de alguien que cree que domina su entorno. Nunca le habían asustado las profundidades, ni las corrientes, ni los rumores sobre los depredadores que acechaban bajo la superficie. Para él, el miedo era un invento de la gente paranoica. Sin embargo, ese día, el destino le dejó una advertencia clara. Cuando llegó a la playa con su familia, un letrero rojo y enorme captó la atención de los bañistas. Alerta de tiburones. Los guardacostas habían detectado movimientos inusuales en la zona. Algunos turistas ya habían reportado haber visto aletas cortando la superficie del agua más temprano. La orden era clara: no nadar más allá de la orilla. Pero Marcos no tenía tiempo para miedos ni para reglas absurdas. Se cruzó de brazos y soltó una carcajada. «Los tiburones no atacan a la gente, es puro show para asustar turistas», dijo con burla. Su madre, preocupada, lo tomó del brazo. «Marcos, por favor, ¿qué te cuesta esperar un rato?» «Mamá, no pasa nada», respondió con fastidio quitándose la camisa. Su hermano, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, intentó hacerle entrar en razón. «Hermano, ¿y si esta vez sí hay algo allá afuera?» Marcos rodó los ojos y negó con la cabeza. «Ay, por favor», dijo con una sonrisa arrogante. «Si de verdad hubiera tiburones, ya estarían sacando cadáveres del agua». Sin importarle las súplicas de su familia, ni las miradas preocupadas de los demás bañistas, corrió directo al mar. El agua estaba tibia y cristalina, invitándolo a sumergirse en su abrazo refrescante. Sin dudarlo, se lanzó de cabeza y empezó a nadar con una confianza desmedida. Pero lo que no sabía era que en las profundidades alguien ya lo estaba esperando. El agua abrasaba su cuerpo con una calma engañosa. Marcos se desplazaba entre las olas con facilidad, sintiendo la libertad absoluta que solo el mar podía darle. Sus brazadas eran fuertes, su respiración tranquila. Se detuvo por un instante, flotando boca arriba, con los ojos cerrados, dejando que el sol calentara su rostro. Todo parecía perfecto, pero esa perfección estaba a punto de romperse. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía por qué, pero sintió una presión en el pecho, un presentimiento inexplicable que lo hizo tragar saliva. Se incorporó rápidamente y miró a su alrededor. El mar seguía igual, las olas iban y venían con su vaivén natural, pero había algo distinto. El agua había cambiado. La corriente, antes apacible, ahora lo empujaba sutilmente hacia mar adentro. Era un tirón leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que su instinto le dijera que algo no estaba bien. Giró la cabeza hacia la playa. Estaba más lejos de lo que recordaba. Su familia se veía como pequeñas figuras en la distancia, y aunque podía escuchar lejanamente sus voces, el sonido del viento y el agua los silenciaban. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. Su respiración se entrecortó. La piel se le erizó y el pulso le martilló en los oídos. Miró hacia abajo. El agua era transparente, pero debajo de él algo se movía, una sombra, larga, enorme, silenciosa. Su corazón se detuvo por un instante. De repente vio el brillo de la piel gris y rugosa, un tiburón blanco. Y no cualquiera, una bestia de más de 3 metros. Su mente entró en pánico. Su cuerpo reaccionó antes que su cerebro. Empezó a patalear con todas sus fuerzas, impulsándose hacia la orilla en un intento desesperado por escapar. Pero cada brazada se sentía torpe, como si el agua se hubiera vuelto más densa, como si el miedo lo hubiera paralizado.
El tiburón giró lentamente bajo él, estudiándolo con paciencia. Marcos sintió la corriente moviéndose a su alrededor, como si el mar mismo respirara, y de repente todo pasó en un instante. La bestia emergió como un torpedo letal. Las fauces se abrieron, revelando una fila de dientes cerrados de puro instinto asesino. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor desgarrador en la pierna derecha. El tiburón lo había atrapado. Un grito inhumano salió de su garganta. Desde la orilla, su familia vio cómo el agua se teñía de rojo. Desde la orilla, su familia observó con horror cómo el agua se teñía de rojo. Marcos luchó, intentó golpear al tiburón en el hocico, pero la naturaleza ya había tomado su decisión. En cuestión de segundos, fue arrastrado mar adentro. Pataleó, forcejeó, gritó, pero todo fue en vano. Cuando la guardia costera llegó, solo encontraron un flotador masticado flotando en el agua. Marcos pensó que el océano era su patio de juegos, pero para el tiburón, él fue el almuerzo del día. Muerto por desafiar una alerta de tiburones. Caso número 663. Comida para tiburón. Manera de morir. Número 663. Un tostado mortal. Javier tenía 34 años y trabajaba como electricista desde los 20. Era un tipo experimentado, pero también un hombre testarudo, de esos que creen que la seguridad es opcional. Desde que empezó en el oficio, despreciaba las reglas. Los guantes dieléctricos son para los que no saben lo que hacen. Si sabes manejar la electricidad, no necesitas tanta precaución. Así se jactaba una y otra vez ante sus compañeros de trabajo. Pero la arrogancia no ilumina bombillas, las apaga. Esa noche una tormenta feroz se abatió sobre la ciudad. Truenos rugían en el cielo, la lluvia caía con furia y los vientos huracanados zarandeaban los árboles. Un rayo impactó un transformador de alto voltaje, dejando sin luz a una urbanización entera. Los residentes, desesperados, llamaron a la compañía eléctrica, pero el único que respondió fue Javier. Era el tipo de hombre que siempre quería demostrar que podía hacerlo todo solo. Cuando llegó al lugar, los vecinos le advirtieron con preocupación: «Señor, la tormenta sigue. Espere a que pase, es muy peligroso». Javier soltó una carcajada. «Por favor, es solo un poco de lluvia, no pasa nada». No usó equipo de seguridad. Sin guantes, sin arnés y con las botas mojadas, comenzó a subir al poste eléctrico. La muerte lo esperaba en la cima. El viento rugía con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles y haciendo crujir los postes eléctricos. La tormenta no daba señales de detenerse, pero Javier no tenía intención de esperar. Para él, la paciencia era para los débiles. Con cada paso que daba en los peldaños de metal del poste eléctrico, las gotas de lluvia golpeaban su rostro y resbalaban por su ropa empapada. En su mente, esto no era más que otro día de trabajo, otro desafío que superaría sin problema. Finalmente, llegó a la cima. El transformador estaba justo frente a él, y un cable suelto colgaba como una serpiente inofensiva. Era solo cuestión de volver a conectarlo. Javier no dudó ni un segundo. Sin guantes, sin protección, sin pensar en las consecuencias, extendió la mano y sujetó el cable con firmeza. En ese instante, el destino hizo su jugada. Un rayo cegador cayó del cielo, impactando la torre eléctrica más cercana. El estruendo fue ensordecedor. Una explosión de luz y energía desató un infierno en el tendido eléctrico. La descarga viajó como un relámpago asesino, recorriendo los cables hasta llegar a Javier. El impacto fue brutal. Los testigos en la calle solo vieron un destello repentino, seguido de un chasquido espeluznante. El cuerpo de Javier se arqueó de forma antinatural, sus músculos se contrajeron violentamente y su mandíbula se apretó como si estuviera mordiéndose la lengua. Su piel empezó a chamuscarse al instante. El olor a carne quemada se mezcló con el aire húmedo de la tormenta. En su interior, la corriente eléctrica cocinó sus órganos en cuestión de segundos. Su corazón, incapaz de resistir el colapso, explotó como un fusible quemado. Pero lo peor, aún no había pasado. Javier seguía pegado al poste. Su cuerpo, todavía atrapado por la electricidad, se estremecía en espasmos incontrolables. Entonces, el último golpe del destino cayó sobre él. Su ropa, completamente empapada por la lluvia, comenzó a arder. Las llamas se extendieron rápidamente.
alimentadas por los restos de corriente eléctrica que aún recorrían su cuerpo. Javier estaba literalmente en llamas. Los vecinos gritaban desde abajo, algunos cubriéndose la boca con horror, otros tratando de buscar ayuda. Pero era inútil. No había nada que hacer. En cuestión de segundos, su piel se tornó negra y carbonizada, como un pedazo de madera consumido por el fuego. Su carne chisporroteaba bajo las llamas, desprendiendo un hedor nauseabundo. Y entonces, cayó. Su cuerpo en llamas se desplomó desde 8 metros de altura, impactando contra el suelo con un sonido sordo. Pero lo más macabro de todo fue que no murió al instante. Su pecho todavía se movía, como si intentara inhalar. El fuego seguía devorándolo. Los testigos jamás olvidaron lo que vieron esa noche. Un hombre convertido en una antorcha humana, retorciéndose en el suelo hasta que la muerte finalmente lo liberó. Javier no murió arreglando la luz. Se convirtió en una bombilla quemada. Muerto por arrogancia eléctrica. Caso número 992. Un tostado mortal. En la vida, las advertencias existen por una razón, pero algunos piensan que pueden jugar con el destino, hasta que el destino juega con ellos. Un joven que ignoró una alerta y terminó convertido en cena de tiburón. Un electricista que subestimó la electricidad y terminó frito como un mal cableado. 2 historias, 2 imprudencias, un solo resultado. Porque en 1000 maneras de morir, la estupidez no tiene segundas oportunidades. ¿Quieres ver más historias aterradoras de personas que desafiaron a la muerte y perdieron? Dale like, comparte este video y suscríbete al canal para más relatos impactantes. Activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque el siguiente que desafía al destino podría ser alguien que conoces. Nos vemos en el próximo episodio de 1000 maneras de morir. Death.